Señor Presidente de la Nación, buenas noches. Muchas gracias por atender a la televisión pública y que su mensaje llegue a todo el país. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí con mucho trabajo, nada comparado a lo que está haciendo. Yo nunca sé si tutearlo, si tratarlo de usted, si decirle señor presidente. No, me pueden tutear, si siempre nos hemos tuteado. Nadie nos creería si no tratamos de usted. Es verdad. Además, tutearse no es... Yo siempre digo, tratarse de usted no es respetar a alguien. Y tutearse no es faltarle el respeto a alguien. Es cierto. Presidente, estabas recién hablando por teléfono, nos dijeron. ¿Alguna comunicación importante para destacar? No, estaba hablando con Cristina, que no habíamos hablado en todo el día, y le estaba contando un poquito algunas cosas, algunos comentarios que me había hecho ella, de comentarios que le llegaron, de cosas que había leído. Siempre hablamos y siempre cambiamos opiniones. La vicepresidenta que está en cuarentena. Como todos. En cuarentena como todos. Cuarentena. Bueno, en cuarentena como todos. A ver, presidente, hoy estábamos destacando algunas de tus palabras ante la teleconferencia con los líderes del G20. Nadie se salva solo, un fondo humanitario global, un gran acuerdo de solidaridad en el mundo. ¿Es posible conseguir esto en el planeta? Yo creo que sí, creo que sí. Porque todos nos estamos dando cuenta de lo que le está pasando al mundo, ¿no? Nadie está exento a este virus. Inclusive aquellos que minimizaron la pandemia, hoy en día lo están padeciendo. Y aquellos que se demoraron en tomar medidas que protegieran a la gente, hoy en día lo están padeciendo. Por lo tanto, me parece que ha habido un cambio de visión, llamémoslo así, que hoy en día todos se están dando cuenta que estamos en un problema y que de ese problema no se salva nadie, que en verdad un virus que aparece en China puede terminar en la otra punta del mundo a gran velocidad, con el riesgo que todo esto supone. Lo que pareció ser inicialmente un tema del invierno chino, terminó siendo un problema del verano sudamericano. Entonces, es muy importante que todos entendamos que este tipo de cosas tenemos que asumirlas responsablemente como una gran aldea que somos, eso es el mundo. Y que como las comunicaciones han achicado todas las distancias, tenemos que asumir lo que eso supone. Hoy todos los líderes europeos hicieron referencia al cuidado que merece África, que es el continente menos afectado hasta aquí. Y está muy bien que la cuidemos a África, pero en verdad hay que cuidar a todo el mundo, porque Sudamérica está siendo afectada y está siendo golpeada. Y lo que necesitamos es que todos atendamos lo que nos pasa en todas las latitudes del mundo. Veo con tranquilidad algunas cosas que me dan tranquilidad. Veo lo que el Fondo y el Banco Mundial plantearon ayer o antes de ayer en un comunicado conjunto, cuando dijeron que los acreedores privados deben dejar de cobrar intereses a los países en deuda porque no es posible pagarlos hoy en día. Hemos recibido del Banco Mundial 300 millones de dólares de un crédito para poder asignar a cuestiones sociales. Vamos a recibir 35 más para la cuestión médica exclusivamente. Entonces, yo siento que el mundo está prestándole atención a la dimensión de la crisis. Y me parece que lo que tenemos que hacer es formalizar un gran fondo que vaya en socorro de los que más lo necesitan. Y la otra cosa que creo imperioso es socializar en el mundo los elementos necesarios para hacerle frente a la pandemia. Estoy hablando de respiradores automáticos, de vestimentas, de las cosas que hacen falta para enfrentar este presente. Esa fue mi demanda hoy en el G20, que todos entendamos que esto no es un problema que nos podemos encarar en soledad y mucho menos podemos resolver en soledad. Eso no lo vamos a hacer. Ahora, Alberto, evidentemente también hay distintos niveles de sensibilidad. También tuviste que pedir que se terminen con los bloqueos y las sanciones a determinados países, ¿no? Que pareciera que a pesar de los efectos de esta crisis todavía hay quienes ponen barreras. Pero es que eso hay que hacerlo por una cuestión humanitaria. A la mañana hablé con
con el presidente de México después de esa teleconferencia, y yo le decía a Andrés Manuel López Obrador que él, como presidente de la CELAC, tendría que llamar a todos los miembros de la CELAC para que hagamos exactamente lo mismo, para conocer, por ejemplo, qué le está pasando a dos países que están bloqueados, como Venezuela y Cuba. Claro. Acá no hay una cuestión política, es una cuestión humanitaria. Entonces, no digamos que nos interesa la vida del hombre si los condenamos a semejante orfandad. Entonces, yo, la verdad, en estas cosas soy como muy decidido. No hay derechos para mis amigos y no hay derecho para mis enemigos. Los derechos los tienen todos, y el derecho a vivir bien y el derecho a vivir sano lo tienen todos los pueblos. Y nosotros, frente a una pandemia, tenemos que ocuparnos de esos pueblos que por una decisión política de alguien están sometidos a un bloqueo que no les deja llegar ni comida ni remedios. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso traté de advertir en el G20 lo que yo veo como una cuestión humanitaria exclusivamente. Ahora, estamos observando, digo, en el marco de esta charla en el G20, presidente, que aquellos países que tienen una fuerte presencia del Estado han podido reaccionar de otra manera. Y aquellos que han privilegiado el mercado se encuentran con grandes problemas. Yo pregunto si este virus puede llegar a permitir, ya sé que estamos en plena lucha y ahora vamos, por supuesto, a lo que se hace día a día, si este virus puede permitir salir del capitalismo salvaje, que lo que genera en el mundo es una especie de fábrica de pobres y de gente que se queda fuera del sistema. En verdad, lo que el virus ha demostrado es que uno puede acumular mucha riqueza y lo puede perder en 10 minutos. Porque apareció el virus atacó a los consumidores, que es gente de clase media y media baja, y se vinieron abajo el precio de todas las empresas, porque dijeron, ¿y a quién le van a vender estas empresas? Y entonces lo que uno se da cuenta es lo endeble del sistema. Que un virus que va sobre los consumidores empobrece a esos que hasta con avaricia, con una necesidad de ganar dinero desmedida, de la noche a la mañana ven como sus imperios se derrumban en las bolsas del mundo. En verdad lo que nosotros tenemos que revisar es cómo funciona el mundo. Y lo que tenemos que ponernos a pensar es si no tenemos que generar un sistema más igualitario para que todos tengan acceso a los bienes y servicios básicos para poder vivir en el siglo XXI. Y también preguntarnos si en verdad no tenemos que cambiar un sistema capitalista que se ha preocupado mucho más por lo financiero que por lo productivo. Y darnos cuenta que tenemos que buscar la manera de que el capitalismo en el futuro sirva para producir y dar trabajo, que es lo que hace que las sociedades se desarrollen. En un escenario de mayor igualdad. Igualdad quiere decir que todos tengamos la posibilidad de progresar, no que todos seamos iguales, sino que todos tengamos la posibilidad, desde el lugar donde estamos, de ir progresando. Esto es lo que hay que hacer. Lo que nosotros hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, es un sistema capitalista que solo ha concentrado el ingreso en muy pocos y ha repartido la pobreza entre millones. Y ese sistema tiene una enorme debilidad, que cuando los millones que se empobrecen son atacados por una pandemia, los ricos se quedan sin nada, porque desaparecen los consumidores y las bolsas empiezan a marcar la baja de los precios de esas empresas que dejan de vender. Entonces, uno lo que quiere es llamar la atención de que un sistema tan desigual, la verdad es que es muy débil, muy inseguro, y que en verdad lo más seguro es proporcionar más igualdad a las sociedades para que el desarrollo de todos sea posible. Ahora, podemos pensar, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, en un nuevo orden internacional, político, social, o como dice Serrat en su canción, cuando termine la pandemia, volveremos cada uno a nuestras miserias. Yo quisiera que no, porque la verdad, el costo de tantas vidas alguna enseñanza nos tiene que dar, ¿no? Ahora, si nosotros hemos visto morir a tantos semejantes para no aprender nada, la verdad eso habla muy mal de nosotros como humanidad. Yo lo que hago es un llamado a la condición humana. Algo debe cambiar, algo debe cambiar. Cuando hoy escuchaba a los líderes europeos tan preocupados por África, yo celebro que se preocupen por África.
pero hace 3 meses atrás a los africanos no lo dejaban pisar Europa. Y en verdad ahora lo que quieren es ayudarlos para que se queden en África. Entonces, la verdad, yo creo que la política siempre tiene un contenido ético que tiene que ver con la esencia del ser humano. Y eso es lo que yo reclamo, que la ética de la responsabilidad social, aquello de lo que a Alfonsín le gustaba tanto hablar, la ética de la responsabilidad, que es entender que el que se ha caído necesita de nuestra mano para levantarse y que solo somos una sociedad y una comunidad si marchamos todos juntos a la par, diría Papo, ¿no? Ya que estoy nombrando tanto, sí. Si marchamos todos juntos a la par, bueno, ahí seremos una mejor sociedad. Y lo que nosotros necesitamos es que tanta muerte no sea en vano, no sea en vano, que tanto padecimiento no sea en vano. Esto es lo que tenemos que intentar. Y creo también que hay una revisión en el mundo sobre el rol del Estado, ¿no? En el año 2016 el Fondo Monetario le recomendó al gobierno de entonces que reduzca el gasto en salud, y el gobierno lo hizo. Convirtió el ministerio en secretaría y redujo la participación del gasto en salud, o la inversión en salud, prefiero decir yo, en el presupuesto nacional. Y ahora que se nos viene este problema, tenemos que hacer esfuerzos enormes para poder cubrir todo el espacio que el Estado dejó a merced a nadie. Y entonces, nosotros tenemos que ver todas estas cosas. Yo no cuento estas cosas para cargar las tintas ni para enojar a los unos y a los otros. Cuento estas cosas para que aprendamos, porque finalmente una de las características del ser humano es la capacidad de acumular experiencia. Nos ha pasado esto, que no nos vuelve a pasar nunca más. Creo que el mundo de aquí en más va a revisar lo que significa el Estado. Un Estado más presente le da más garantías a los ciudadanos. Y un Estado que solo le da garantías a los que pueden participar del mercado es un Estado que desampara a mucha gente. Recién dábamos una muy buena noticia. La Organización Mundial de la Salud ha elegido al Ministerio de Salud de la Argentina, a la Argentina, como uno de los 10 países para que se puedan abocar al tratamiento de la pandemia. Nosotros miren, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si algún mérito me cabe en todo esto, que la gente es muy generosa conmigo y me elogia mucho, la verdad que si algún mérito me cabe es haber escuchado a los que saben. Yo siempre digo, yo solo soy un abogado. Aplico lógicas cartesianas a los conflictos que enfrento. Pero acá estamos hablando de la salud y la vida de la gente. Yo escuché al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud contactó a los más importantes epidemiólogos, infectólogos, a los mejores médicos que la Argentina y la Organización Mundial de la Salud pudo acercarnos. Escuchamos a todos y fuimos actuando como los que saben nos recomendaban que hiciéramos. Y así lo hicimos, Y bueno, yo lo celebro porque en verdad es una decisión muy racional, básicamente muy racional. Y el día que dijimos, pongamos la cuarentena, lo hicimos viendo las experiencias de otros, que si nosotros no paramos en un inicio la posibilidad del contagio, el contagio es exponencial, y si llegaba a un punto donde el crecimiento era tan alto que no lo podíamos atender, podíamos pasar lo que le está pasando hoy a Italia o lo que le está pasando a España. Y eso es lo que tratamos de evitar. Ahí me funcionó la lógica cartesiana. Pero todo esto lo pude hacer gracias a lo que los científicos y los médicos me enseñaron y a todo lo que tuve que aprender leyendo de todo este conflicto que se llama coronavirus. Yo creo que estamos haciendo lo que debíamos hacer. El resto depende de nosotros, que es hacerlo. Hay veces, dijo alguna vez Perón, también le toca a él una frasecita, nombré a Alfonsín, a Papo, claro. Vamos a hacer una de Perón ahora, que finalmente los pueblos son responsables de su propio destino, son los artífices de su propio destino. Nuestro destino para superar la pandemia depende de nosotros en gran medida, de cómo nosotros nos comportamos, de cómo nosotros nos arriesgamos
a la hora de poder contagiarnos, de cómo nosotros podemos ser irresponsables y salir y contagiar a otro. Depende de nosotros, hay una parte que depende de nosotros. Y entonces, por eso yo me enojo tanto con los que circulan. Hoy a la mañana hablé con la ministra de Seguridad y le dije: inflexibilidad absoluta, hoy secuestramos un montón de autos, iniciamos un montón de procesos penales, se terminó la paciencia, se terminó la paciencia. Del mismo modo que se termina la paciencia con los especuladores, con los que aumentan los precios, con los que guardan los productos tratando de esperar un precio, una mayor demanda y mejorar los precios de venta. Se terminaron los especuladores, se terminaron los sinvergüenzas que remarcan. Vamos a ser inflexibles porque, miren, por sobre todas las cosas, estamos pasando un tiempo donde lo que está en juego es la vida de la gente. Y con eso no se juega, ¿eh? Nadie tiene derecho a jugar con eso. No, y además... Así que poco a poco, sí, yo siento que vamos como sociedad poco a poco entendiendo. Yo también estoy contento con eso. Yo la verdad le quiero dar las gracias a la inmensa mayoría de los argentinos, pero a la inmensa, inmensa mayoría de los argentinos, que han entendido el riesgo, han asumido la responsabilidad de cuidarse y de cuidar al otro, que un tonto ande escapándose de la policía cargando tablas de surf, bueno, termina como terminan los tontos, dándole explicaciones a un juez y embargado. La mayoría de los argentinos no son tontos. Se han cuidado y están cuidando a los argentinos. Y hay mucha gente que además le tenemos que agradecer eternamente todos nosotros por lo que hacen. Hablo de los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras. Hablo de los policías, las policías. Hablo de los oficiales y las oficiales de las Fuerzas Armadas. Hablo de los gendarmes, de las gendarmes, prefectos, prefectas. Hablo de todos, de todos. Todos ellos tenemos que darles las gracias como sociedad, porque ellos se están exponiendo, son la cara que enfrenta al virus. Como tengo que darle las gracias a los medios de comunicación, que siguen trabajando, se siguen moviendo para difundir este mensaje que tiene que entrar en la cabeza de los argentinos. A todos ellos, la sociedad argentina les está en deuda con ellos. Tenemos que darles las gracias. Y el resto, infinitas gracias por quedarse en sus casas, infinitas gracias por cuidarse, infinitas gracias porque de ese modo nos cuidan a todos. Sí, yo creo que la muestra que sucede en la Ciudad de Buenos Aires y en tantos otros lugares de aplaudir a las 21 exactamente para agradecer a todos los profesionales de la salud lo que están haciendo diario, día a día, digo, sin descanso para ayudar a los otros es loable y me parece que algunas de estas conductas, presidente, se están copiando también en otras partes del mundo. Qué bueno, digo, aquí en la televisión pública, en Encuentro, en Paca Paca, estamos poniendo una serie de contenidos educativos para los chicos de nivel inicial, para la primaria, para secundario, y realmente esto ha sido imitado, por ejemplo, por España, que está tomando la misma decisión que se tomó aquí en la Argentina. Bueno, es que yo creo que el mundo va a cambiar para muchas cosas a partir de acá. Por ejemplo, tendremos que preguntarnos si después de esta pandemia, esto que se llama el teletrabajo, que es trabajar desde la casa, sí, no se difunde más. Y hay más gente que se queda en su casa trabajando, con todas las ventajas que eso supone. Para el que trabaja, ahorro en gastos de transportes. Para los transportes públicos, no abarrotar de gente los transportes públicos. Para el medio ambiente, contaminarlo menos. Habrá que pensar si existe la teleeducación y si funciona. Y esto, en algunos lugares del país, en un territorio tan amplio como la Argentina, tal vez esto sirva para pensar si no puede ser una forma de educar a la distancia. Entonces, a niveles primarios y secundarios, porque el título a nivel universitario esto ya se hace, en títulos terciarios, digo. Entonces, me parece que nosotros va a haber otro mundo a partir de ahora, va a haber otro mundo. Y tendremos que ir amoldándonos a ese mundo, así como estamos haciendo. El trabajo que hizo Nicolás Trota en materia educativa y todo el trabajo que hizo de llenar de contenido para que los chicos en sus casas
bueno, no pierdan el ritmo escolar de algún modo, me parece que es espléndido, Tal vez, no sé si es lo mejor o no, yo no soy quien para juzgarlo, pero lo que creo es que es un extraordinario primer paso. Extraordinario primer paso. Vamos a ver cómo seguimos para adelante. Sin duda. A ver, por supuesto, mientras tanto, aparecen las preocupaciones, ¿no es cierto? Se privilegia la salud, a la economía. Alberto Fernández lo ha dicho en más de una oportunidad, pero por allí se dice que va a aparecer un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, porque el Congreso no está sesionando, para congelar las cuotas de alquileres, de los créditos. ¿Cómo va a funcionar esto, presidente? Eso está saliendo entre hoy y mañana. No, es eso básicamente, es tratar de sacarle presión a la gente en un momento difícil. La idea es que los alquileres no crezcan, no aumenten, la gente está trabajando menos, es evitar los desalojos, porque alguno por ahí se demora en pagar. Y no es que ya no le gusta el aumento, es que le cuesta tener dinero para pagar el alquiler porque no está trabajando. Y lo que estamos evitando son los desalojos para esa gente. Por ahí alguno ha comprado una casa y tiene un crédito hipotecario que si se aumenta por el costo de vida o de algún modo, se le complica también porque los ingresos de todos se han resentido. Esta es la verdad. Entonces, lo que queremos es que podamos sortear entre todos el mal momento y ser responsables y atender a todos, no dejar a nadie fuera de esta lógica. Nosotros incorporamos inclusive gente que no está registrada en el Estado ni como monotributista, ni recibe ningún plan social, y a ellos hemos tratado de llevarle también nuestro auxilio, porque lo necesitan simplemente. Y hay muchos que hoy en día tienen un problema de trabajo. Vamos a ser francos, hoy en día el gastronómico que trabajaba como mozo en un restaurante no trabaja, porque no hay gente en los restaurantes. Por ahí el restaurante vende algo porque puede cocinar y llevar a domicilio un plato de comida especial, pero seguro que no trabaja como trabajaba antes. Y hay muchos que están en esa misma situación, muchos. No quiero hablar de los artistas, de todo lo que tiene que ver con los espectáculos, que son trabajos además montados para juntar gente que hoy no se puede juntar. Todos tenemos que entender que estamos en una situación muy crítica y que tenemos que tratar de que a todos nos duela lo menos posible el momento que estamos viviendo. Quiero preguntarle también por los jubilados. Si no hago esto, mi mamá me mata, no puedo volver a casa. Además, porque algunos no tienen tarjeta, muchos no tienen la tarjeta o no la habilitaron porque la costumbre de ir al cajero, ¿no? Esa tradición de voy al cajero, agarro mi dinero y me lo llevo. Digo, ¿cómo se va a solucionar esto si es que, y va la pregunta también, la cuarentena se prolonga? Bueno, eso lo está trabajando Alejandro Banoli, el director del ANSES. Hoy le pedí, porque tuve mi celular, lo tiene todo la Argentina. Estalla. Sí, no, además lo tienen los argentinos que están en la Argentina, los argentinos que están en el exterior, me escribe todo el mundo. Y he recibido varios mensajes de ese tipo y le pedí a Alejandro Banoli que busquemos un modo de resolver ese problema. No me pregunten cómo va a ser la solución, pero lo vamos a resolver. ¿La cuarentena se prolonga, presidente? Vamos a ver cómo evolucionan estos días. Tenemos que ser cuidadosos. Yo siempre digo lo mismo, la cuarentena es un problema porque paraliza la economía y nos genera todos estos problemas de los que estamos hablando. Pero también seamos francos, nosotros necesitamos, antes que nada, preservar la salud de la gente. Esa es nuestra mayor preocupación. Yo cada vez que veo que se infectó uno más, sufro. Y no quieren saber lo que me duele ver que ha habido otra muerte. Más allá de que hay un punto donde uno es como que está esperando que esto pase, el dolor de la noticia es inmenso. Entonces, para mí lo más importante es tratar de preservar la salud de la gente. Que aquel que no se contagió, no se contagie. Que el que se contagió salga lo antes posible del trance. Eso es lo que tenemos que hacer y para eso nos estamos preparando. Ahora, más allá de la decisión de prolongar o no la cuarentena, quizás sea independiente la decisión respecto de prolongar el no inicio de clases. No, yo creo que eso puede esperar. Eso puede esperar. Si hay algo que no me urge es el inicio de clases. Eso puede esperar.
Después ya veremos cómo compensamos esos días. La verdad es que no tiene mucho sentido subir a un chiquito o a un adolescente a un colectivo para que termine infectado a esa edad. Eso puede esperar, eso puede esperar. Nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después. Tampoco van a sufrir por terminar el colegio un mes antes o un mes después. Presidente, ¿puede la Argentina tener un fondo de emergencia humanitaria, más allá del pedido a los líderes del mundo? ¿Puede nuestro país empezar a hacer ese camino? Bueno, de hecho no es un fondo, pero la Argentina ha destinado casi 2 puntos del PBI para resolver todos los problemas de la economía argentina. Desde los créditos para la pequeña y mediana empresa que no puede pagar los salarios de sus empleados, hasta los planes para ayudar al empleador a pagar los sueldos de sus trabajadores que no trabajaron durante todo este tiempo, las mejoras para la asignación universal por hijo, para todos los planes sociales, para los planes que nunca se habían dado para los que no estaban registrados, el refuerzo para los monotributistas de las 2 categorías más bajas. Todo eso es una montaña de dinero que son 2 puntos del PBI. Entonces, en verdad la Argentina, eso es un fondo solidario. Eso se hizo para sostener el país. Con lo cual no lo llamamos fondo solidario, pero actuó como tal. Lo que creo que es un fondo solidario es por la cantidad de mensajes que recibimos de artistas, de profesionales de distintas áreas, para apoyar lo que el gobierno está haciendo, para ofrecer sus servicios, para decir que nosotros desde aquí les podamos decir, bueno, ¿qué hacemos para ayudar? ¿Cómo le podemos avisar al presidente esto o a tal ministro aquello? Esto sí está sucediendo y es fuerte, en todo el país. Pero es maravilloso eso, porque en verdad lo que nosotros, ¿se acuerdan que cuando yo en campaña decía que teníamos que tener un plan contra el hambre y que ese plan no debía ser un plan de Alberto Fernández, sino que tenía que ser un plan de una sociedad que, avergonzada por el hambre, se había unido para ayudar a los que no comen? Bueno, la historia quiso que, amén de ese plan que avanza, que ya hay más de 1 millón de personas con su tarjeta alimentaria recibiendo el auxilio del Estado. Bueno, la historia quiso que nos sorprenda esta pandemia. Entonces, yo celebro mucho todo eso, porque esa es la Argentina. La Argentina es un país muy solidario cuando las crisis nos atacan. Y cuando además las crisis no tienen que ver con nosotros, sino que tienen que ver con algo tan fortuito como un virus. Y ahí la Argentina se une toda. Esa es la mejor Argentina. La mejor Argentina es la que discute cómo hacerlo, pero no discute qué hacer. Hoy todos estamos de acuerdo que debemos preservarnos en nuestras casas. Hoy todos estamos de acuerdo que debemos evitar propalar el virus y evitar los contagios. Podemos discutir si la cuarentena tiene que durar unos días más, unos días menos, pero todos queremos exactamente lo mismo. Y a mí me encanta ver eso. Me encanta verlo a Fito dando un recital desde su casa. Ayer me lo perdí, pero voy a tratar de verlo en algún lado. Sé que Pedro Aznar hizo otro tanto. Sí. Todas las noches hay. Sé que ahora a las 9 de la noche hay un recital también en la televisión pública. Todas esas cosas hablan tan bien de la Argentina. Se han unido muchísimos cantantes, y todos van a cantar como La Cigarra. Lo vamos a poner en el aire Me parece maravilloso, sí, maravilloso. me parece maravilloso, porque eso habla del amor por el otro también, porque también hay que entender que hay que estar todo el día encerrado en la casa, ¿no? Y no saben, es una caricia, claro, pero es verdad. Pero es una caricia al alma escuchar a esos músicos cantar, a esos artistas comprometerse. Es gente que la sociedad argentina valora y quiere mucho. Es maravilloso que lo hagan, es maravilloso. También gratitud para ellos, porque de algún modo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Eso es alimento para el alma. Necesitamos alimentar las barrigas, como digo yo, pero hay que alimentar el alma. Y toda esa gente en un momento de tanto bajón como es esta pandemia, nos acarician el alma con su arte.
Presidente, me acompañan los conductores de Televisión Pública Noticias de las 20, Ariel, Diana, Gabriela. Alguno de ellos quiere hacer una consulta. A ver. Sí, presidente, usted ha reconocido en otras entrevistas su preocupación por el sistema de salud. Es quizás la misma preocupación que tienen tantos profesionales del área en nuestro país. ¿Qué tan preparado hoy está el sistema de salud y qué tan preparado puede estar en la medida que esta pandemia avance a los pasos que nadie quiere, pero están dentro de las posibilidades? Preparado, hablo en insumos, en infraestructura y también en contención a nuestros profesionales. La verdad es que el sistema de salud argentino no ha sido bien tratado en los últimos tiempos. Yo estuve hace 2 o 3 días atrás, el lunes creo que fue, estuve en un hospital en La Matanza, un hospital que se llama René Favaloro, que me impresionó mucho, porque fue un hospital que quedó hecho en el año 2015 y nunca nadie terminó de poner las camas, poner la aparatología para que funcione, y lo dejaron ahí olvidado. Y gracias a Dios, el intendente o la intendenta de La Matanza en ese momento convirtió una parte de la planta baja en atención ambulatoria de gente, y entonces eso evitó que no se intrusen esos edificios. Pero hay otro hospital igual, terminado en el mismo momento, en las mismas condiciones, también en La Matanza, que inexplicablemente ese sí quedó a merced de los vándalos y lo vandalizaron y se llevaron los aires acondicionados, las luces, los caños, y es una pena eso, es una pena el deterioro que sufrió la salud. Evidentemente el sistema de salud de Argentina es evidente. O sea, recuerden que al final ni la vacuna de sarampión teníamos, ¿no? Entonces eso hay que reconstruirlo. Yo cuento esto para que entiendan el escenario en el que estamos, pero eso no quiere decir que no estemos moviéndonos a gran velocidad para poner en marcha todo. Y ahí sí quiero decir que estamos todos muy unidos, trabajando muy codo a codo. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estuvo hace un rato hablando conmigo, repasando el día de hoy, con el vicejefe. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel todos los días nos quieren hacer pelear. La verdad que yo trabajo tan a gusto con Axel, pero trabajo tan a gusto porque es un hombre de una inteligencia singular. Yo trabajo de un modo tan placentero con Axel, nos entendemos tan bien. La verdad, empiecen a escribir otra cosa porque si siguen insistiendo con eso pierden el tiempo. Con todos los intendentes, miren, desde Jorge Macri de Vicente López hasta el Juanchi Zabaleta, que para mí es un pilar, me ayudó muchísimo a organizar cosas en estos días. Máximo Kirchner, que me ayudó muchísimo en la organización de la distribución de comida en los barrios pobres, todos comprometidos, dejando de lado diferencias. Estuvimos el otro día con Pose, con Diego Valenzuela, con Grindetti, con los intendentes que no son del oficialismo, y trabajando todos codo a codo sin ninguna actitud miserable. Los llamé el miércoles y les pedí que por favor profundicen los controles sobre los autos. Hoy hubo muchísimos menos autos que ayer y en gran medida se lo debemos a esos intendentes del Gran Buenos Aires, todos, los propios, por decir así, y los compañeros que son de otros partidos, los intendentes que son de otros partidos. Todos han colaborado, todos han dado su aporte. Yo creo que es una gran oportunidad que tenemos como sociedad. Cuando yo veo eso, digo, bueno, por ahí podemos hacer las cosas bien. En ese esfuerzo trabajamos juntos, en definir cuántas camas tenemos, en definir cuántas nos hacen falta, en definir dónde ponemos las camas que nos hacen falta, en definir cuántos respiradores tenemos, cuántos nos hace falta. Hoy estuvo al mediodía comiendo acá con nosotros Luana Volnovich, que es la interventora del PAMI, y estuvimos revisando la situación del PAMI con mucho cuidado y analizamos desde la vacunación por la antigripal que tienen que darse todos los adultos mayores, hasta ver cómo es el escenario hospitalario que tiene el PAMI para hacer frente al tema.
todos estamos absolutamente mancomunados, trabajando codo a codo y haciéndolo muy bien, la verdad, haciéndolo muy bien. No yo, todo el grupo, todos, absolutamente todos. Diana. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Recién Rosario, ¿qué tal? Le preguntaba sobre la posibilidad de prolongar la cuarentena. En el caso de que se prolongue esa cuarentena, correlativamente podría haber una prórroga en cuanto a los impuestos y en ese caso, ¿qué rol ocuparía la AFIP? Esa pregunta por un lado. Y la segunda, usted en la apertura de sesiones ordinarias en marzo habló de abrazar a todos los argentinos y abrazar a las diferencias, a las diversidades. Bueno, desde ese lugar me gustaría que usted emita un mensaje a todos los argentinos que están tal vez en esas diversidades o mal llamadas a veces minorías y que lo están escuchando. ¿Qué le diría a ellos? No, la Argentina, yo no sé, a mí me cuesta hacer esa lógica porque en mi Argentina no hay diferencias. Somos todos argentinos, argentinas, argentines, estamos todos integrados y somos todos partes de lo mismo. Y todos corremos los mismos riesgos y todos tenemos que ver cómo nos ayudamos y entre nosotros. Días atrás, en el celular me llegó un mensaje de alguien que me decía que era una persona transgénero y que me estaba planteando que estaban en una situación de mucha debilidad porque no tenía plan, y la llamé a Daniel Arroyo para ver cómo era esa situación. Identificamos que había alrededor de 8.000 personas en esa situación y ya estamos definiendo cómo los planes llegan a ellos también, a ese espacio de la Argentina. Acá todos debemos cuidar a todos, yo no sé, en el tiempo que vivimos me cuesta entender que alguien hable de minorías o de diversidades. Acá todos somos argentinos, argentinas o argentines y no hay nada que discutir. Bueno, después de cada hecho, uno perdón, señor hace su presidente, vida. usted hablaba de los vivos, Sí. ¿no? Me ha llegado información de la comunidad trans que, por ejemplo, hay personas que especulan en lo que refiere a los alquileres y les suben los costos o incluso se habla de desalojos también a las personas trans. Eso es una injusticia Bueno, total, es que no es tienen, una no, pero es vivada. que no hay- Perdón. Es que no hay ningún derecho a que hagan eso. Lo que tienen que hacer es simplemente decir no tienen derecho porque va a haber un DNU que los ampare. No hay ningún derecho, no hay ninguna razón. No hay ninguna razón. Eso es un contrato entre particulares y no importa la condición sexual o la condición de género de cada uno. Exactamente. No importa, no tiene nada que ver eso. Y en eso hay que ponerse muy firmes, porque esa es miren, eso no es una vivada, eso es una miserabilidad absoluta. Absolutamente. Eso no es un problema de vivos, es un problema de miserables. Pero me cuesta creer que alguien haga una cosa semejante. Pero si alguien hace una cosa semejante va a tener dos problemas. Uno, que va a tener que soportar a la persona que quiere echar porque tiene todo el derecho a quedarse. Y dos, va a tener una denuncia en el INADI que me ocuparé yo de hacerle si es necesario. Porque esas cosas no se hacen. Esas cosas no se hacen. En la Argentina en la que vivimos, esas cosas no se hacen. ¿Ok? Somos todos seres humanos, respetados, no importa nuestro color de piel, nuestra religión, nuestra condición de género, nada nos diferencia. Somos seres humanos con los mismos derechos. Presidente, tenemos información de último momento, ¿no? Con la realidad y los datos de la pandemia, Gaby. Exactamente, se conoció el informe de Parte Diario que se entrega a la noche. 87 nuevos casos positivos de coronavirus. En total son 589 los contagiados y de esos 589 hay que hablar de 12 muertos. Usted, presidente, cuando iniciábamos la nota dijo que le dolía y mucho saber que había una persona fallecida más con coronavirus y ahora se acaban de confirmar otras 3 casos. Son 12 las personas fallecidas ahora en este momento aquí en Argentina. Y esto lo voy a ligar a algo que hablaba recién, respiradores automáticos. Sé que se van a conseguir, que se va a equipar con más cantidad y más de 1000. Tengo entendido que son los respiradores automáticos. ¿Esto tiene que ver con una cifra que ustedes están manejando de personas que posiblemente den positivo en el test que están evaluando o simplemente es para tener bien armado un sistema sanitario público en caso de necesitarlos? Nosotros con la ciudad y la provincia de Buenos Aires hicimos un escenario posible, tomamos el peor escenario y nos garantizamos que para el peor escenario haya camas y los respiradores necesarios. Algunas provincias se quejan porque dicen, no es una vergüenza, el gobierno nacional
compró todos los respiradores que se producen en Argentina. Sí, sí, para poder distribuirlos con racionalidad. Porque no sirve de nada que alguien se prevenga comprando 100 respiradores que por ahí hacen falta en otro lugar. Los respiradores van a estar donde hagan falta. Eso claramente es así. Nosotros estamos trabajando en eso. Está ocurriendo lo que todos sabemos que va a ocurrir. O sea, va a haber un proceso de aceleración del contagio. El proceso sigue estando en el orden de los 80 casos diarios, que es más o menos lo que estamos viendo. Y hoy tuvimos más casos analizados, entonces hay que esperar que esto siga pasando. Lo que nosotros tenemos que seguir teniendo es mucho cuidado de no salir y no correr, no aumentar el riesgo del contagio. Si lo hacemos, vamos a ir llevándolo y vamos a poder lograr que todos reciban la atención adecuada del sistema hospitalario, el sistema sanitario argentino. Está claro que algunas personas tienen una debilidad física mayor por la edad o porque tienen enfermedades previas y esos casos suelen afectar más, ahí el virus suele hacer un daño mayor. Pero la relación entre los infectados y los muertos sigue siendo bajo. Y creo que eso también tiene que tranquilizar a todos. Cuando tengamos los síntomas de que podamos estar enfermos, llamemos enseguida al médico, hagamos el test y bueno, veamos cómo seguir. Si cumplimos todo el tratamiento que está previsto, que los médicos conocen mejor que un abogado, digo yo, las posibilidades de sortear la enfermedad es muy, muy alta. Presidente, me dicen que a las 9, hace unos minutos, el aplauso que de todas las noches a todos los trabajadores de la salud sonó más fuerte que nunca. Así que queremos destacarlo por esto que estamos diciendo, la solidaridad del pueblo argentino y agradecerle muchísimo esta comunicación con la televisión pública. Era muy importante tener la palabra de Alberto Fernández porque retumba en todos los rincones de la República Argentina. Muy, muy agradecidos, presidente. No, yo muchas gracias a ustedes de corazón, la verdad les agradezco el trabajo que hacen, los camarógrafos, quienes están acá, a todos ustedes, porque ustedes también son muy importantes difundiendo e informando correctamente. Así que mi gratitud y con mucha fuerza, con mucha convicción, más unidos que nunca vamos a ir sacando este tema adelante. Si puede, Los se queda abrazo porque... de corazón y a la distancia. Gracias. Si se puede, se queda escuchando Argentina Canta. Todos nuestros artistas, León Gieco, Teresa Parodi, Soledad, como La Cigarra. Viene eso, gracias. Muchísimas gracias.